Bueno, como hemos visto en clase, esta semana estuvimos viendo lo que son las clases abstractas. Recordemos un poquito lo que es una clase abstracta. Este tema principalmente lo vimos en Java, donde vemos pues, que las clases abstractas son aquellas que definen ciertos métodos abstractos que podemos decir que deben ser implementados, ¿cierto? Listo. El taller de esta semana pues va a estar enfocado a esto. Vamos a verlo el operador instance of. Pues ya lo estuvimos viendo en Python. Funciona igual, ¿cierto? Para decir si algo es instancia de una clase, si un objeto es instancia de una clase, entonces puede ser útil para ciertas implementaciones. Eh, el, el taller son 3 puntos teóricos que serán los que se van a tener que subir dentro del quiz. Y el punto pues de GitHub que venimos trabajando, ¿cierto? Semana a semana. Bueno, entonces este taller como tal ya lo tienen publicado y pues la idea es empezar con este ejercicio y pues darles un minutico a que lo analicen y miremos cada una de las opciones que hay, ¿cierto? Sí, entonces la idea es eso, miren este código, las respuestas, y ahorita de una a una empezamos a analizar si cada una de las respuestas si es correcta o no, que es lo que pide el problema. Entonces unos 2 minutos ahí para que miren y ahorita lo analizamos. Bueno, entonces miremos el ejercicio, ¿qué es lo que nos dice? Sí, dale, arrancamos con la primera respuesta ahí, muchachos, ¿sí? ¿Qué proponen ustedes de respuesta a esa primera respuesta? ¿Es correcta o no es correcta? Yo diría que la correcta es la B. O sea, pero por ejemplo, analicemos ahorita ¿por qué es correcta o no es correcta? Daniel. Pues según yo no es correcta porque aunque
redefine el método, recibe un parámetro diferente, entonces no sé si eso es válido. Ya, analicemos eso. Mire, el punto A realmente, al ser un hijo, realmente aquí él hereda el M1 object desde prueba. Y lo que está haciendo realmente en el segundo, pues donde él por su propia clase, realmente es definir un nuevo método, ¿sí? Que es ese M1 con string. O sea que aquí habría una sobrecarga de operadores, más que una sobreescritura, ¿sí? Porque pues son dos cosas diferentes. De todas formas, un object no es igual que un string, ¿sí? Y en amplitud y en todo, pues no lo es. Entonces, aquí estaríamos como trabajando una especie, sí, de sobrecarga más que una sobreescritura del propio método. Entonces, en ese quehacer de ideas, dado que M1 arriba es abstracto, te está solicitando que lo definas. Entonces, si tú entras esto a una idea, lo que sea, pues él te va a decir, hey, te falta definir ese M1 que viene de tu papá, que es prueba. Entonces, esa no es la respuesta correcta, ¿sí? Precisamente por eso. Entonces, no se definió ese método, entonces está mala. Tú decías, Daniel, en este momento que B, ¿sí? ¿Por qué crees que B es la respuesta correcta, Daniel Santiago? Porque sobrescribe el método M1. La pregunta, si la analizamos ahí un poco, Santiago, mírate, tú estás definiendo ahí y entonces podemos ver algo muy claro. ¿Qué pasa con en ese punto B, con ese método? ¿Ese método es abstracto o es normal? Según ese punto. Ahí en B es normal. Por eso, pero entonces, si ves, no lleva el modificador abstracto y nosotros no podemos tener un método que no lleve un cuerpo, ¿sí? El código. Ah, no me había ¿Sí? fijado en eso. Sí, no me había Claro. Entonces, mírate que esa también es un error porque no lleva el cuerpo, pues como lo tiene la A, en ese sentido, pues que tenía un cuerpo así sea vacío, lo tiene. Entonces, en este momento, ese método pues, está mal definido y pues si tú pusieras una idea, pues te va a decir que pues, eso no lo reconoce como un método, ¿sí? Pasando entonces a la respuesta C, ¿qué dicen muchachos? ¿Está correcta o está mala? Ninguno. ¿Esa C está buena o está mala, chicos? No falta el abstract en el método. Bueno, miremos, Marlon. En este sentido, pasa algo, digamos, mira que esta es una clase abstracta. Listo. Entonces, hacer una clase abstracta, recordemos que ellos no están obligados en este momento a definir ningún método abstracto, pues, ¿sí? Si quieren lo definen, si quieren no, ¿sí? Entonces, el método que se hereda de M1 desde prueba, pues él no está obligado a implementarlo aquí por ser abstracto. Si quiere lo pone y si quiere no le pone el código. Y en este sentido, pues trata de definir un nuevo método, que es ese M1 con el string, como lo hacía en la A, pero aquí falla algo también y es lo que tú decías, Marlon, ¿sí? Aquí no lleva el abstract para decir que se puede escribir un método sin código, ¿sí? Entonces, ese método que está definido ahí está mal hecho, ¿sí? O sea, no funciona en este momento de la clase C, que sería una sobrecarga de operadores con respecto al que sería de prueba, ¿sí? Pero tenemos el problema que no tiene cuerpo, entonces está mal definido ahí. Entonces también C está mala. Y si nos vamos a la D, ¿sí? Vemos entonces que en este momento, ¿sí? En el caso de la D, hereda el método M1 Object, ¿sí? De su clase de papá prueba, y define este método de manera correcta, ¿sí? El M1, que es un tipo string. Entonces, en este momento, como es abstracta, él no necesita definir el código de ese método M1 Object, porque pues, sí, lo hereda y no lo quiso implementar. Entonces, la D es la respuesta correcta de este punto. Queda un método sobrecargado M1, ¿sí? Uno con object y el otro con string, ¿sí? Queda pendiente entonces para los hijos de esta clase D que definan ese método
M1 sí van a ser clases normales, ¿sí? Hijas de esta clase D, ¿sí? Pero en este momento, como es abstract, ella no necesita haberlo implementado. ¿Queda claro la respuesta entonces correcta a este punto y el por qué, muchachos? Sí. Bueno, Alejo, entonces sigamos con el otro. Por favor. Listo. Para este ejercicio vamos a estar trabajando una clase de instrumento. Esta clase de instrumento pues notamos que es abstracta. Entonces la idea es por qué instrumento debe definirse como abstracta. Y qué es la diferencia de una clase normal en el ejemplo siguiente, ¿cierto? Entonces miremos, analicemos el por qué pues tiene que ser abstracto instrumento. O cuál es la intención que se quiere pues con esa clase. Porque Una pregunta. saxofón y guitarra hereden de él. Perdón, Daniel, ¿qué decías? Que para que saxofón y guitarra hereden de instrumento. Pero, por ejemplo, si y yo hago la pregunta, ¿podría yo poner esta clase como una clase normal? No, porque tiene métodos abstractos. Excelente, eso es, Michael. Entonces, yendo al comentario que estaba diciendo Alejo, pues aquí tenemos una clase que, como se dice ahí, ¿por qué se debe definir como abstracta? Porque pues lleva esos métodos abstractos. Entonces recordemos que una clase normal no puede llevar estos dos métodos abstractos, tocar y afinar. ¿Listo? Y otra preguntita ahí, ¿de qué me sirve yo tener una clase abstracta? ¿O aquí qué utilidad le ven de que el instrumento se declare como abstracto? Justamente de pronto sería por estos métodos como tocar y afinar, que a los que no les puedo dar pues no les puedo dar como una finalidad en una clase como instrumento, pero sí se la puedo dar en las clases que van a heredar de instrumento. Exacto. Entonces la idea es sí, que ellos implementen y le den un cuerpo, ¿cierto? Pero que esos métodos los tenga tanto saxofón como guitarra y que ellos le definan cierto comportamiento, como vemos aquí. El saxofón está tocando el saxofón, afinando el saxofón, y en guitarra pasa lo mismo, ¿cierto? Cada uno implementa de manera diferente el método, pero tiene que implementarlo porque los declara más abstractos. Bueno, otro comentario ya le dejo sobre esas clases. Aunque esto se va a tocar ahorita en unas preguntas más adelante, pero miremos, por ejemplo, en este momento esta clase instrumento y miremos después de la definición de tipo, tenemos ahí el constructor instrumento. Si nuestra intención es que una clase no tenga precisamente, una clase abstracta no tenga objetos, ¿por qué nosotros tenemos este constructor, muchachos? Para llamar super en los que heredan. Excelente, así Michael. Entonces, recuerde que en Java nosotros no sobreescribimos constructores, lo que pasa de alguna manera con Python, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es llamar a mi padre como constructor, ¿sí? A través de los constructores de los hijos. Entonces, debemos de todas formas pensar también en la implementación de constructores, aunque no se van a crear objetos propiamente de esa clase abstracta de instrumento, ¿sí? Para atender, como lo decía Michael, los requerimientos de las clases hijas cuando se van a crear a través de sus constructores. ¿Listo? Entonces, para que también lo tengamos como claro, y ahorita vamos a estar definiendo esto un poquito más ahí en las preguntas. Dale, Alejo. Listo. Vamos a la ver. Una pregunta. Sí. Dale. ¿No hay problema con que el super trate de accesar de modificar el atributo tipo, aunque el tipo está privado en la clase instrumento? Michael, mira que cuando tú estás llamando a poner el concepto de super, tú no lo estás modificando directamente desde las clases hijas, tú estás llamando para que sea la propia clase la que se ejecute. Entonces, al ser privado en la propia clase instrumento, ese instrumento el que va a asignar ese valor, y como es el dueño del atributo, él lo puede colocar. ¿Sí? Vale. Ese realmente entonces es un llamado al constructor de mi padre, y es desde ese instrumento
como constructor, que lo estaríamos llamando. Entonces, al pasarlo ahí, con ese super, es casi, en vez de super, realmente lo que estarías escribiendo es instrumento y super. Sí, en medio, pues, ese es el parámetro que le pasarías, y realmente lo que estás ejecutando ahí es ese método instrumento desde la clase del padre, y como eres el dueño de ese atributo, pues con ese dis.tipo igual a tipo, va a ponerle el valor. ¿Listo? Listo, entendido. Ok. Gracias. Ok. Listo, Alejo, sigamos. Bueno, el vez más de programar, pues es muy fácil. Si yo creo una clase piano, pues tendré que poner un constructor que llame al super y tendré que añadir los métodos de tocar y afinar. Ya ustedes lo implementarán como tal. Sí, la idea particular ahí es hacer algo muy parecido a lo que hay en cada uno de estos ejemplos. Si usted lo ven ahí, como están definidos, pues cada uno, como decía Alejo, se hará llamar al super, pues, como constructor, y pues asimilar la misma situación, pues, porque al fin y al cabo cada uno, este piano, ¿sí? Pues deberá hacer lo mismo que hace o guitarra o saxofón, y definir entonces tocar, ¿sí? Como método obligado, pues, que tiene que implementarse, ¿sí? Y definir lo mismo que tenemos ahí, como en cada una de estas clases, system tal cosa, print, y poner ahí, por ejemplo, tocando piano, ¿sí? Y lo mismo para afinar, afinando piano, ¿sí? Para que queden las dos como código para satisfacer esa necesidad que se hacía desde la clase instrumento de esos métodos abstractos que están de tocar y afinar. ¿Algún comentario sobre esto, muchachos? ¿Habría alguna duda? Bueno, sigamos a leer. Listo. Ahora aquí en el C, pues es revisar cuáles no se pueden ejecutar y por qué. Listo. Entonces, un minutico. Unos 2 minutos, Alejo, ahí, sí, para Listo. que analicen bien el código, miren cada línea, sí, y ahorita miramos línea por línea para que veamos cuáles son buenas o cuáles son malas, pues, o si todas quedaron buenas. Listo. Entonces, 2 minutos ahí, por favor, para que lo miren, compárenlo con el código de arriba y analicen, pues, si eso está correcto o no. Bueno, miremos eso entonces. Analizando, miremos que el código inicialmente pues define una referencia X de tipo instrumento, ¿listo? Y lo que estamos haciendo con ella es, en la segunda línea, al tener ese nuevo instrumento, estamos asignando ese objeto a ese apuntador. Recordemos que en este momento, por conversión de tipos, pues al ser instrumento un apuntador de clase superior
del mismo elemento, perdón, que instrumento, pues ahí no hay un problema, se asigna directamente y estamos en este momento, ¿sí? Aparentemente creando entonces un objeto. Entonces, la pregunta es, ¿esta línea es correcta o no es correcta? ¿Sí? Yo diría que esa línea de x igual a new instrumento no es correcta, ¿Por qué? porque no se pueden crear objetos de una clase abstracta. Exacto, exacto, Daniel, muchas gracias. Entonces, mire que tenemos claro que instrumento es de clases, es una clase abstracta y estamos tratando de crear un objeto instrumento, ¿sí? Entonces, como lo decía Daniel, esto no es posible. Entonces, esta línea, ¿sí? New instrumento, pues asignada a X, es una línea que no es correcta y se señalaría como tal. Si Profe, siguiéramos, dime, Emilio. es que yo pensaba que cuando uno inicializaba una variable en el main, cuando uno definía una variable en el main, ahí mismo había que inicializarla. No, o sea, mira, tú puedes declarar todas las referencias que tú quieras ahí en un main. O sea, de alguna manera, ¿qué valor que tomaría en este momento cuando se define instrumento X, muchachos? ¿Qué valor tendría en este momento X como tal? En ese Null. punto, null. Exacto. Recuerden que estamos siempre hablando que si usted tiene algo, pues, pero eso más que todo, y en cualquier elemento en un atributo en una clase, pues realmente lo que estarías haciendo en una clase, perdón, es crear el espacio de memoria. Aquí tienes es un main, sí, que estás definiendo una variable, pero no tiene todavía asignado nada. O sea, ya en este momento está null, pues porque no tiene ninguno. Entonces, es un poco distinto de esto a tener usted una variable, pues que es un atributo que tendría un valor, que ya en este lado lo que estamos hablando es un nulo, es un cero, pues dependiendo del tipo de dato que tenemos. Entonces, en este momento solo definimos ese apuntador y lo que estaríamos haciendo en cada una línea es cambiando el valor, a decir, listo, ya ahora está apuntando a tal objeto, y ya eso es lo que estaría haciendo este ejercicio, ¿sí? Pero no es necesario, Emilio, uno estar definiéndole un valor inmediatamente a esos elementos. Recuerde que el único que obliga para que le asignes un valor cuando lo estás declarando son las constantes, a no ser pues que en un momento dado haya un constructor que le permita a uno asignarle ese valor. Después, en ese momento, usted la puede declarar, pero si el constructor lo puedes definir el valor, ahí lo pondrías. Si no, obligadamente tienes que asignarle, así como tú enseñas, Emilio, el valor a esa constante. Pero solo eso es en el caso de constantes. ¿Listo, Emilio? Listo, gracias. Ok. Entonces, siguiendo con esto, saxofón, esa línea, ¿cómo la ven? ¿Es correcta o no es correcta? Muchachos. Ese new saxofón XXXX. ¿Es correcta o no es correcta? Si lo ven arriba, sí, en saxofón, como lo tiene ahí mostrando Alejo, sí, en este momento, ¿esto es correcto o no es correcto? Mirando aquí que tiene un constructor que permite pasarle un string. ¿Está correcto o no es correcto eso, muchachos? Yo diría que sí. Ok, sí. Entonces, esta está correcta, porque mire que él está llamando a un constructor y le está diciendo, constructor, que quiero que se ejecute, es uno que pase un string, y él lo tiene definido ahí efectivamente, tiene el saxofón, string, el elemento tipo, para asignarle, llamando a mi papá y ejecutando precisamente el constructor de mi papá en ese sentido. Entonces, no hay un problema con ese código y ese estaría correcto. Si pasamos al otro, a x igual a new guitarra. ¿Está correcto o no está correcto, muchachos? No, porque no hay un constructor de guitarra así sin parámetros. Excelente, Michael, gracias. Mírese que en la definición de guitarra solo hay un constructor, que es el constructor que se le pasa un elemento de tipo string. Entonces, en este momento recordemos que al definir un constructor, pues ya no, el compilador no te va a poner constructor por default, ¿sí? Entonces, solamente queda definido este constructor al que se le pase un string
y en esa línea estamos, del main, estamos tratando de llamar a un constructor por default. Entonces está malo, como dice Michael, y no podría ejecutarse. Listo. ¿Qué pasa con la última línea? De acuerdo a la definición que ya hicimos nosotros. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Sí, también se puede hacer, pues si no le defines el constructor a piano. Exacto. Si lo pones similar como lo que dijimos en el anterior punto, ¿sí? Entonces, pues en ese momento definimos un constructor para piano que le pasaba en un string. Entonces, en este momento, el pasarle precisamente este string, pues lo tendría definido y haría lo mismo que lo ha hecho guitarra o saxofón, llamar al constructor de mi papá y lo asignaría correctamente. Entonces, las dos respuestas aquí malas son esta de new instrumento y la de new guitarra, ¿sí? Por las razones que pusimos, y las otras quedarían correctas. ¿Alguna duda? Bueno, listo, Alejo. Pasamos al otro, por favor. Dale. Listo, vamos en este siguiente que es, nos preguntan qué imprime. Entonces veamos que pues ahora ya no va a tener ningún problema con los constructores, ¿cierto? Saxofón, guitarra, piano. Y nos preguntan qué imprime cada uno de los métodos de tocar, ¿cierto? Entonces si yo estoy aquí creo un saxofón y se lo asigno a la X cuando ejecute el método de tocar, ¿qué me va a imprimir? Miren una cosa, este puntico tiene una intención o un objetivo educativo, y es que analicemos que al definir nosotros una clase abstracta, como también al inicio lo había dicho Alejandro, en este momento lo que estamos teniendo nosotros es un apuntador que es consciente de que él en este momento es su tipo de instrumento, pero también él es consciente, entonces en este momento, que se aplicaría el concepto de programación orientada a objetos asociado al tema de ligadura dinámica, ¿sí? Y dependiendo del objeto al que él está apuntando, recordemos que con la ligadura dinámica se ejecutaría el método más específico de ese objeto, ¿sí? Entonces, la intención educativa es analizar esos dos elementos. Primero que todo, en este caso, x.tocar siempre debe estar definido en esta clase, ¿sí? de X, que en este caso es instrumento, y efectivamente por eso lo pusimos de tipo abstracto. Entonces la variable X conoce a tocar, ¿sí? Y por lo otro debemos aplicar la ligadura dinámica. Entonces, ¿qué imprimiría, como dice Alejo, estas tres cosas acá, muchachos? Creo que serían entonces tocando saxofón, tocando guitarra y tocando piano. Así en orden. Exacto. Listo. Eso es, gracias. Entonces, mírese que en este caso se aplicó la ligadura dinámica, ¿sí? En cada uno de ellos, porque aunque tocar era un método abstracto en el contexto de X, al aplicar la ligadura dinámica, se ejecuta en el marco de cada uno de los objetos. Entonces, como lo decían, se ejecuta precisamente esos resultados de tocando saxofón, tocando guitarra y tocando piano. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Ninguna? Bueno, sigamos a leer, por favor. Listo. Entonces ya en el ejercicio 3 pues miremos a grandes rasgos, vamos a tener varias clases. Esta primera clase pues tiene el main donde se empieza a crear varios objetos, ejecuta varios métodos, imprime varias cosas, utiliza el instance of, que recordemos Dejémoslos que un momentico, Alejo, qué pena. Sí, o sea, miren en ese momentico, primero que todo que analicen cuántas clases tenemos, ¿sí? Cuántas clases son en total, cómo es la relación en eso, para que lo miren un poquitico, ¿sí? Y analicemos. O sea, en este momento quisiera como que nos dieran cuántas clases realmente independiente a Object Taller, ¿sí? ¿Cuántas clases hay definidas en este problema, chicos?
¿Cuántas clases tenemos? ¿Quién nos ayuda en eso? Son 6. 6. ¿Cuáles serían entonces? Muchachos. OBJ taller 7. Bueno, Objeto astronómico extrasolar. listo. Galaxia, estrella, nova y supernova. Listo. Entonces, la pregunta que voy al adicional, ¿cuál será la gran clase padre aquí de estas independientes de Object? ¿Cuál es la clase más alta acá, de la cual descienden varias? ¿Y cuáles son? ¿Cuál es la clase superior de este problema, de la cual empiezan a heredarse otras clases? Objeto astronómico solar. Extrasolar, exacto. Esa es el gran papá, ¿no? ¿Quiénes se extienden de él? O sea, ¿quiénes son hijas de este señor? Galaxia estrella. Exacto. Entonces, tenemos dos hijas de esa gran clase, que es Galaxia y Estrella, y las últimas clases que tenemos ahí, ¿sí? Nova y Supernova, ¿de quiénes son hijas? De estrella. Exacto. Entonces, hay una jerarquía ahí, gracias. Entonces, para que las seamos conscientes y ya, entonces, miren ustedes cómo está trabajando cada una de ellas y pues la idea es empezar como a analizar un poco, ¿sí? Estas, digamos, generación de código que hay acá, ¿sí? Todo este pedacito para que usted lo defina. Entonces, siendo objeto astronómico extrasolar, ¿sí? Muy genéricamente ahí, miremos que ella es abstracta, ¿no? Como clase abstracta, esa clase tiene también algunos métodos abstractos, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos abstractos que tiene esta clase? Tipo cuerpo 1 y descripción. Exacto, perfecto. Entonces, con ellos tenemos que estar muy pendientes precisamente para trabajar, ¿sí? Al interior de las clases hijas, que si se deben implementar, si no se deben implementar, todo depende si nuestras clases hijas son también o clases normales o son también clases abstractas. Entonces, en ese quehacer de ideas, pues viene una serie de preguntitas que hay ahí, ¿sí? Y ya es empezar como a responderlas en ese sentido. Entonces, Alejo, si quieres, pasamos entonces a esa partecita, por favor. Listo. Entonces vamos a ir uno por uno de los puntos. En esta primera pregunta me dicen pues que se define el método de explotar en la clase estrella. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se puede definir? ¿No se puede definir? ¿Está bien? ¿Está mal? Está mal. Creo que no se puede definir dentro de una clase abstracta. ¿O sí se puede definir? Que el método de explotar, ¿sí? Sí, el método de explotar. O sea, más que definir en una clase abstracta, recordemos que una clase abstracta puede llevar métodos normales. El problema Es que por el método abstracto. Exacto, Santiago. Entonces, correcto. O sea, no, yo creo que lo que él trata de decir es que no puede tener cuerpo si es un método abstracto. Exacto. Ajá. Sí, listo, Michael, esa era. Entonces, miremos que esto no es correcto, ¿sí? Por ese concepto, ¿sí? Porque en este caso, ese método es abstracto y no debería llevar código. Listo. Entonces,
Mire que en este caso lo lleva, ¿sí? Y entonces pues ahí hay una irregularidad. Listo. Entonces el error que ocurre acá es precisamente que lleve cuerpo un método abstracto. Listo. ¿Dudas al respecto? Bueno, sigamos, Alejo, por favor. Y esto es como una extensión de lo que estaba hablando el profe, ¿cierto? Miremos que en objeto astronómico extrasolar tenemos dos métodos. ¿Cierto? Por aquí. Lo que nos decía el profe, que no necesariamente una clase abstracta, pues todos los métodos son abstractos. Hay algunos que pueden tener cuerpo. Entonces, de la pregunta, pues, según lo que nos dijo el profe, lo que estamos analizando, pues aquí no hay ningún problema pues, con tener métodos que contengan cuerpo o que no sean abstractos. Bueno, sigamos con el tercero. Si se define como abstracta la clase objeto astronómico extrasolar, como se indica a continuación, puede considerarse un error definir una clase abstracta sin métodos abstractos. ¿Ustedes qué dicen? Que yo tengo una clase abstracta sin métodos abstractos. Es un error. Pues debe funcionar, pero es muy, o sea, no se está usando la clase abstracta mucho, no las funcionalidades más importantes. Pues a ver, miremos un poco eso, ¿sí? Recuerde que pues, en esa línea que dice Santiago, no es un error real, y eso está, sí, ratificando lo que dice Santiago en ese sentido. Nosotros podemos tener una clase abstracta, sí, con solo métodos normales, y eso no sería un error. Al fin y al cabo, una clase abstracta puede llevar métodos normales. Ahora, ¿cuál podría ser la intención de un desarrollador tener una clase abstracta de este tipo? Pues lo principal era pues chévere una clase abstracta, tener unos métodos abstractos para poder obligar a las clases hijas que las pongan. Pero al no ser un error, pues puede que la intención que tenga el desarrollador es decir, voy a definir una clase que no tenga objetos. Entonces, su intención puede ser esa y que todos los demás la estén utilizando para agregar los métodos que él tiene acá, pero que detrás tenga la intención que nadie va a tener objetos de tipo objeto astronómico extrasolar, ¿sí? Entonces, pues no es un error, como se dice ahí la pregunta, no es un error, ¿sí? Puede que lo que les digo, el desarrollador tenga la intención es esta, de que no hayan objetos y que pueda ser utilizada precisamente por sus clases hijas para definir estas variables, que sería el ID y el método cuerpo 2 y get ID, que es el que tiene ahí. Sí, pero entonces en realidad no hay un error y puede que la intención entonces en este caso sea esa, no tener objetos y que pueda ser usada por sus clases hijos para definirlo. No sé, Alejo, también si tiene algún comentario. No, profe. Bueno, sigamos entonces, por favor. Bueno, del cuarto, explique por qué el arreglo OA de la línea 19 hace referencia a una clase abstracta y sin embargo en la línea 25 se invoca el método correspondiente a cada clase derivada. Vamos a mirar la clase 19. La línea 19, sí. Donde tenemos un arreglo de 3 posiciones de objetos astronómicos solar. Y miremos esa pregunta, sí, o sea, muy clara, porque este punto es muy interesante, muchachos, para que lo miren ahí, ¿sí? Porque mire que en la pregunta, como lo hace muy clara, dice, hace referencia a una clase abstracta, y sin embargo en la línea 25 se invoca el método correspondiente a cada clase derivada. Primera pregunta que yo sí quisiera salirme aquí de esto, en esa línea 19, ¿sí? ¿Por qué si se está declarando un puntero de, pues aparentemente de un objeto astronómico, se habla ahí, ¿sí? ¿Por qué existe un new aquí, muchachos? Si aparentemente objeto astronómico extrasolar
es una clase abstracta y no debería existir realmente objetos de ese tipo. ¿Por qué existe aquí un new? Que se está creando un arreglo. Exacto. O sea, miren que lo importante aquí, sí, alguien puede confundirse y decir, no, este apuntador OA, en este caso como tal, es del tipo objeto astronómico extrasolar, pero eso no es así, ¿sí? Aquí realmente se está, como lo dice Marlon, creando es un objeto de tipo arreglo, que como característica estamos indicándole que al interior de él, los objetos que van a ir ahí son de tipo objeto astronómico extrasolar. ¿Listo? Entonces, el OA realmente está definido como un arreglo y al interior de ese arreglo llevarían este tipo de datos que tenemos definidos aquí de objeto astronómico extrasolar. Ahora, eso es lo que hizo el new. ¿Cuántos elementos estarían en capacidad este arreglo de guardar ahí, según esto? Esa definición 19. 3. Exacto, Daniel, gracias. Entonces, mírese que son 3 elementos que van a ser del tipo objeto astronómico solar. ¿Qué pasó en la línea 20, 21 y 22? Los definieron, ¿no? Entonces, recuerden que en este punto, los 3, o sea, OA0, OA1, OA2, es una referencia de qué tipo, ¿sí? ¿Qué tipo vendría a ser el OA0? Como referencia, pues, todavía no como el objeto. ¿De qué tipo es que es? Objeto astronómico. Exacto. Gracias, Daniel. Entonces, mírese que ella, como apuntador, pues, sí, está recibiendo a un objeto, la primera línea 20 está recibiendo un objeto galaxia, la segunda a un objeto nova y la tercera al supernova. Pero todos esos apuntadores que hay ahí, sí, son de tipo objeto astronómico solar, hacen la conversión implícita porque objeto astronómico solar es de clase superior. Todos los otros de alguna manera son subclases, ¿sí? Directas o indirectas, pero son subclases de esta categoría, ¿sí? Y automáticamente con ese igual que es la asignación se asocian a ella, ¿sí? Y estaría bien definido hasta ese punto. Lo otro que está respecto a la pregunta, se habla de NS4 del 24 al 26, ¿sí? Entonces, mírese que ya asociando esto, se habla que ese OAI, que como estamos viendo, cada OAI es un tipo objeto astronómico extrasolar, ¿sí? Como apuntador. Ese objeto astronómico extrasolar, ¿sí? Si usted lo observa, ¿sí? Tiene definido como apuntador, él conoce en este momento la descripción, ¿sí? Porque miremos lo que él lo tiene declarado como un método abstracto, pero entonces él sí sabe en este momento que descripción existe, como apuntador lo sabe, ¿sí? Porque la tiene definida como clase abstracta, lo que no sabe en este momento es qué tipo, o sea, cuál método real se va a ejecutar, pero tiene la definición y eso es lo importante de una clase abstracta, porque la definimos ahí en su propia clase, ese método abstracto, y aquí él es consciente que la hace, pero ya en el momento de la ejecución, él va a saber por cada uno de estos elementos qué método real se va a asociarle a ese comando o a subir, lo que sea, descripción, ¿sí? Y se estaría aplicando en ese punto la ligadura dinámica asociada al objeto al que le está apuntando, ¿sí? Entonces, esto es lo que él estaría haciendo, aplicando esa ligadura dinámica y daría como resultado en cada una de las rotaciones, digamos, de ese for del ciclo que tenemos ahí. Entonces, miremos que ahí en la pregunta dice, explique por qué el arreglo tal hace referencia a una clase abstracta. Ya sabemos que es precisamente para guardar objetos de esa clase abstracta, ¿sí? O sea, como referenciarlos ahí. Y en la línea se está invocando al método correspondiente, ¿sí? A cada una de ellas porque se está aplicando la ligadura, sí, dinámica ahí. Listo. Entonces, eso es lo que estaría haciendo asociado a cada uno de esos objetos, ¿sí? Se aplica y estaríamos dando como respuesta a ese punto. No sé qué, alguna duda o algo al respecto. No, profe, todo bien hasta ahí. Bueno, sigamos a leer.
No sé si tienes algún comentario adicional acá. No, profe. Listo, sigamos, por favor. Listo. Entonces miremos, ¿por qué la línea 29 imprime soy una supernova? Entonces miremos qué pasa en la línea 29. Vemos que está haciendo referencia al mismo arreglo y que él como tal se le vino una galaxia, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Me está invocando pues el método soy una supernova. ¿Por qué? Por ligadura dinámica. Pero miremos algo. Si tú ves la Es que línea 20, en la línea 28 vinimos y hicimos que ahora OA0 estuviera apuntando al objeto supernova. exacto. Entonces, mire, exacto. Esa es la respuesta. Gracias. Mire que cuando nace este señor, pues o se llena y se asocia en la línea 20, el elemento 0 se asocia a ese objeto galaxia, ¿sí? Entonces, en este momento estaba él como objeto galaxia. El problema es que, como lo acaban de decir, en la línea 28 se hizo un cambio y se le asignó a que ese OA0 apuntara al OA2. Entonces, ese OA0 queda apuntando al objeto supernova que se creó en la línea 22. ¿Listo? Entonces, como él queda ya apuntando a esto, una pregunta así adicional. ¿Qué pasa en ese momento después de la línea 28 con el objeto galaxia que se había generado en la línea 20? Muchachos. Esto es teoría de programación orientada a objetos que la vimos. ¿Qué pasa entonces con este galaxia que se había conformado en la línea 20? Que eventualmente el garbage collector se lo lleva porque está suelto. Exacto. ¿Referencia? Eso es, Michael. Muchas gracias. Entonces, mírese que ese se desaparecerá por lo del garbage collector, pues no tiene ya más referencia y se fue. Entonces, en este momento en la línea 28 queda apuntando a él y por eso, como habían dicho también, se le aplica la ligadura dinámica a la línea 29 de descripción y pues ya va a caer sobre el método supernova, ¿sí? Entonces, como se decía ahí en ese punto, ¿sí? Va a precisamente estar asociado a ese elemento y va a imprimir lo que estaba comentando Alejo. No sé qué más. ¿Hay alguna duda, chicos, respecto a eso? Entonces, aquí el cambio es por eso, por la línea 28. Listo, que cambió el apuntador. Listo, Alejo, gracias. Sigamos. Listo. Tenemos una herencia de más que de objeto astronómico, estrellas, hereda objeto astronómico y nos dicen pues que por qué no se define este método. Vamos a mirar en estrella y vemos pues que aquí no definen el objeto, el método de descripción. ¿Por qué ocurre esto? Sabiendo que debe ser implementado. Porque también es abstracta. Exacto. Recordemos pues que cuando uno define una clase abstracta, si las clases que heredan de ella pues no son abstractas, pues tienen el deber de implementarse. Pero si yo te declaro una clase abstracta que hereda otra clase abstracta, yo puedo decir que creo nuevos métodos abstractos y no implemento ninguno de los que venía. Entonces no hay problema ahí. Exacto. No es obligatorio, entonces esa es la respuesta. O sea, ¿por qué? Porque es una clase abstracta y no tiene la obligatoriedad de implementar esos métodos. Listo. Dale a leer. Por favor. Listo, me preguntan qué sucede si el método tipo cuerpo 1 de la clase galaxia se define como privado. Miremos la clase galaxia.
tipo cuerpo 1 es un método, y pues la idea es que analicemos pues qué ocurre al momento de ejecutarlo. Mire que ahí hace la pregunta de eso, ¿qué sucede a eso? Y preguntan hace una segunda pregunta, ¿por qué se genera un error? ¿Sí? O sea, ¿qué está pasando aquí con esto? Se generaría porque estaríamos, porque entonces cuando tratamos de, no sé si es sobrecargar o sobreescribir el método tipo cuerpo uno, estaríamos reduciéndole la visibilidad y eso no se puede hacer cuando se quiere sobreescribir, ¿no? Excelente, Michael. Esa es la respuesta, ¿sí? Mire que aquí se genera, es por eso, porque este señor, ¿sí? Al ser más restrictivo que su papá, el papá, ¿qué es lo que tenía en este momento? ¿Qué tipo era su visibilidad? ¿Mm? Ahí la estás mirando. Paquete. De paquete, pues sí, o sea, el default. Entonces, al tenerlo más restrictivo con el privado, pues se genera este error. Entonces, recordemos que no podemos poner en una herencia un método más privado, digámoslo así, que el de la clase padre que él tiene. Entonces, el error se genera precisamente por esa restricción, digamos, frente al anterior. ¿Listo? ¿Qué más sería? No, esa sería como la respuesta pues ahí y básicamente pues hay una sobreescritura, ¿sí? Esa sí era la intención, pero tiene el error de ser más privado que la de su papá. ¿Listo? ¿Sí? O sea que en base a la teoría, si se pone público no pasa nada. O sea, si, perdón, si es público no pasaría nada. Okay. Habría una sobreescritura. Dale, Alejo. Listo, sigamos. Entonces, aquí nos hace otra pregunta con el tipo cuerpo 1, con Nova, que en esa clase no se define. Entonces nos pregunta si se podría definir y si lo define, ¿qué interpreta esta situación? Entonces vamos a mirar qué pasa en Nova. La clave Nova hereda de estrella. Vemos que estrella por aquí, ella define el tipo cuerpo 1. Entonces, si de Nova ejecutan el método tipo cuerpo 1, ¿de dónde está viniendo ese método? ¿O por qué no ocurre error, cierto? Al momento Sí. de Ayer, llamar al método tipo cuerpo 1. sí, porque es que mire que no lo tiene definido. ¿Por qué entonces no hay un error acá? Muchachos. ¿Mm? Allí respondieron en el chat. Ah, ya. Porque fue heredado, sí, claro, pues sí, independiente. Y también es eso, que no es un método abstracto. ¿De quién lo heredó entonces él? De estrella. Perfecto. Entonces, Estrella lo redefinió, pues ahí puso pues su tipo cuerpo 1, sí, él lo definió ahí y lo hereda precisamente Nova. Entonces no había necesidad de definirlo. Si yo lo defino es porque lo va a redefinir, sí, lo va a sobreescribir. Entonces, pero él lo puede usar por la herencia. ¿Qué más pasaría ahí? ¿Sí? Entonces, lo que se hizo en realidad, ¿sí? Es si yo quiero, lo puedo redefinir y en ese momento habría, sí, una sobreescritura. Pero como no está haciendo nada ahí, pues simplemente se heredó. Listo. ¿Qué pasa ya en el siguiente punto, Alejo? ¿O tiene algún comentario adicional a esto? No, sino otro punto pues dentro de eso. Si yo defino el método tipo cuerpo 1, aquí ¿qué estaría pasando? Yo defino el propio, en estrella, en Nova. ¿Habría sobrecarga, sobreescritura? ¿Qué pasaría ahí?
sobre escritura, creo. Perfecto, Exacto. Marco. Exacto. Entonces, si lo defino, estaríamos haciendo una sobreescritura, ¿sí? Ahora, si cambio parámetros, sería una sobrecarga, porque heredaría el de papá y tendrías algún otro, otro método con parámetros diferentes. Listo. Listo. Sigamos. ¿Qué imprime la línea 9? Y los particulares nos dicen pues que hay un método toString y pues ninguna de las clases padres pues lo definen. Vamos a mirar la línea 9. G.toString. Y miremos qué es G. G es una galaxia. Pues revisemos de nuevo qué es galaxia. Galaxia desciende de objeto astronómico extrasolar, tiene un método tipo cuerpo 1, un método de descripción. Y si miramos también objeto astronómico extrasolar, pues tiene método tipo cuerpo 1, descripción, tipo cuerpo 2 y getID. Entonces, mire que no existe ese toString, ¿sí? Y entonces, ¿por qué estamos haciendo esa ejecución ahí, muchachos? ¿Por qué no genera error? Sí, y no genera error. ¿Por qué? Si mire que no la tenemos definida. Porque siempre se define como implícitamente, pues si uno no lo define explícitamente, como dicen ahí en el chat, es lo Sí, como hereda de dice Karen ahí, lo dice, hereda de Ops. exacto, Daniel. Entonces, mire que lo heredan de la clase Object. Entonces, inicialmente, ¿quién lo hereda? ¿Sí? ¿Lo hereda Galaxia o quién hereda realmente como primera clase esa clase Object, ese método toString? ¿Quién lo hereda realmente de primera instancia? Muchachos. Objeto astronómico extrasolar. Exacto, Marlon, muchas gracias. Entonces, mírese, en este caso, como objeto astronómico extrasolar no tiene ningún papá, pues así directamente definido por nosotros. Habíamos dicho que en teoría, sí, este señor quedaba por detrás automáticamente como hijo, digamos, de esa gran clase Object. Entonces, es él quien realmente hereda el toString. Y de ahí, sus hijas lo heredan es de él, no directamente de Object, ¿sí? Recordemos en ese caso, sí, no lo van a heredar de Object directamente, sino lo heredan. Recuerda que la herencia es una relación entre la hija hacia el padre. Entonces, el padre en este momento es el objeto astronómico solar y es él quien les hereda el toString a ellas, ¿sí? Y cada una de ellas, si tienen hijos, es cada una de ellas la que le heredará a esos hijos el toString. O sea, no es directamente del object, sino que cada una se lo va heredando a sus hijos. Y la primera que recibió eso, entonces fue el objeto astronómico solar, y por eso se va implementando en cada una de las subclases. ¿Sí? Para que eso también quede claro ahí. Teniendo ya esto claro, realmente, ¿qué se imprimiría así en términos narrativos en esa línea como tal? ¿Qué características serían impresas o serían impresas con ese toString, muchachos? ¿Qué imprime? Y pues la dirección de memoria. Eso es uno. ¿Y qué más imprime? Antes de eso, ¿qué imprime? El tipo, creo. Exacto, el tipo de dato. ¿Y en este caso cuál es? ¿Cuál sería? Galaxia. Exacto. Entonces mire que usted lo que está imprimiendo ahí sería el de galaxia y lo que decían ustedes, la dirección de la memoria. Listo. No sé, ¿hay alguna duda? Listo. En general,
sería eso, ¿no? Galaxia, arroba, pues ya siendo más estrictos, y la dirección de la memoria. Pero en general la respuesta sería esa. Imprime el tipo, que en este caso sería galaxia, y la dirección de la memoria. Listo, que es lo que define un toString proveniente del padre que es object. Bueno, listo. ¿Qué más? Sigamos, Alejo, por favor. Listo, entonces aquí en el punto 10 nos dicen por qué la línea 11 se puede crear un puntero de objeto n de tipo objeto astronómico extrasolar si esta es una clase abstracta. ¿Qué habíamos hablado de los punteros y de las clases abstractas? Sí se pueden crear punteros y pues como no se está creando un objeto, no hay problema. Exacto. Exacto. Listo, vamos a ver el 11. Las siguientes instrucciones en la línea B y C son válidas, ¿cierto? En A, pues, creo una nova. En B, creo un objeto astronómico extrasolar. Y en C le asigno a un apuntador la nova. La Entonces, línea B está buena. o sea, dejémoslos que analicen un poco eso, Alejo, ¿sí? Miren ellos y realmente son válidas cada uno de estos puntos, ¿sí? Analicémoslos ahí un momentico para que detallen esto, ¿sí? Unos 2 minuticos, compárenlos con el código a ver si son correctas o no son correctas. Pasa como decía Alejo, la línea B y la línea C. En esa línea B, ¿es correcta o no es correcta? No es correcta. Objeto astronómico extrasolar es abstracto. Ok. Entonces, estamos dando la creación precisamente de un objeto, ¿no? De tipo, como decían ustedes, objeto astronómico extrasolar. Y pues esta clase es una clase abstracta, ¿no? Entonces, esta no sería correcta. ¿Qué pasaría con la C? ¿Es correcta o no es La correcta? C sí, ahí solo estás creando el puntero y estás haciendo que apunte a un objeto de tipo nova. Entonces sí se podría hacer. Ok, perfecto. Sí, en este momento pues es superior y ya puede apuntar a cualquier objeto que sea subclase de ese elemento como tal. Listo. Sigamos Alejo ahí, porfis. Listo. El 12. Explique por qué el código acá. La siguiente instrucción en la línea B es correcta y la instrucción en la línea C es incorrecta. Entonces miremos qué pasa. Tenemos una nueva nova. Esto ya vimos que del anterior que no pasa nada. Ya vimos del anterior pues que la línea B pues como tal solo se está haciendo una asignación al puntero. Pero ¿qué ocurre con la C? Porque la C no funciona. Porque Miremos objeto que se... astronómico no tiene explotar, creo. Es por eso que no funciona. Exacto. Entonces, si yo quisiera ejecutar ese método de explotar, ¿qué debería hacer?
¿Cómo se llama el que tiene el de entre paréntesis? Eso, el de la D. El de la D. El Nova. Habría que... El Nova. Listo. Exacto. Es correcto. Sí. ¿Qué imprime? Exacto. ¿Qué imprime ahí? Pues el de explotar diría, no, dice boom. Exacto. Esa es. O sea, queda claro lo que vimos acá como objeto educativo, ¿no? O sea, esto es reforzar lo que hemos dicho hasta ahora. Es decir, no es simplemente decir si lo tiene, no lo tiene el objeto al que le está apuntando. ¿Sí? El tipo C tiene un error, es porque primero hay que analizar el apuntador. El apuntador en este momento, que es OA, como tal, no tiene la definición de explotar. ¿Sí? Si la tiene, aplicamos ya la ligadura dinámica y nos asociaremos al código que ya tiene el objeto al que la apunta. Pero si no la tiene, es incorrecto, como sucede ahorita en C, porque C no tiene definido en este punto C, o A no tiene definido el método explotar. Lo que sucede ya en el D, ¿sí? Ha sido precisamente, y por eso está entre paréntesis, hay dos paréntesis, uno, el interno, que es, estoy haciendo un cast a ese puntero OA, ¿sí? Y ya le estoy diciendo al intérprete, señor, cójame OA, no como ese objeto astronómico extrasolar, pues, como tal, ¿sí? Sino que trátemelo como un objeto de tipo NOVA. Entonces, lo pudimos hacer en este momento, se puede hacer el cast, ¿sí? En este sentido, porque de alguna manera, pues también él está apuntando a un objeto de tipo NOVA, entonces es correcto hacer esa conversión, ¿sí? Y le estoy diciendo, por favor, trátelo así. Entonces, ahí sí, en el marco de NOVA, sí tenemos definido ese método de explotar y como apuntador lo conoce. Entonces, efectivamente, él conoce esa definición y por ligadura dinámica, pues mira el código, ¿sí? Que estaría asociado a él como objeto al que él está apuntando y ya podría ser lo que se decía ahí y Alejo había mostrado, que va a generar el boom, ¿sí? Eso es lo que él va a imprimir ahí. ¿Hay alguna duda acerca de esto? Profe, sí, tengo una duda. Dale. La pregunta dice que imprime por pantalla, ¿qué línea? ¿La C o la D? ¿O cuál? Pues sabiendo que la C no va a funcionar porque está mala. Entonces no entiendo No, Ah, no, aquí decía omitiendo la instrucción en la línea C que imprime. exacto. Ah, ok. Omití esa línea. Listo, pero muchas gracias. Tranquilo. Listo, Alejo. Sigamos, Alejo. Listo. Listo, el 13. ¿Por qué la línea 15 imprime true? Para cualquier objeto que se cree siempre, que se cree siempre imprimirá lo mismo. Y que imprime en las siguientes líneas. Entonces vamos a mirar la línea 15. Listo. Recordemos pues el operador instance of. La idea es que tú le mandas un objeto y le tienes que decir al lado derecho la clase. Entonces él te volverá true o false si él es perteneciente a esa clase o si está en la línea de herencia. Entonces, ¿por qué creen que esta instrucción de aquí siempre imprime true? Porque todos los tipos serán de object. Exacto. Entonces, eso que está diciendo Alejo, recuerda que se aplica sobre el objeto y todos los objetos a la final van a ser de tipo object. ¿Sí? Entonces, esta respuesta sería true, siempre. Listo. Entonces, ¿qué imprime en estas siguientes líneas? Yo tengo un objeto, le defino como nulo. ¿Qué me imprime? ¿Qué me imprime la primera? True o false.
Creo que false, porque cuando apuntas a nulo Sí, no es apuntas falso. a ningún objeto en específico, entonces no sería una instancia de objetos. Exacto. Y esta segunda. Creo que true, porque entonces le estás concatenando una string y si OBN no está apuntando nada, la string sigue vacía, pero quedan los dos un objeto tipo string y ese objeto tipo string ya resultaría como objeto. Exacto. Ok. Este es un caso particular pues de Java, donde tú puedes concatenar cualquier cosa pues a un string. Entonces, automáticamente eso se vuelve un objeto de tipo string y ya, pues, sí cumpliría pues el hecho de que sea un objeto. Listo. Este punto 14. Se agrega el siguiente constructor. Este constructor, ¿dónde va a ir? En la clase En la clase abstracta objeto abstracta. astronómico estelar, extrasolar, que diga, uff, Ujú. este tipo de... ¿Se genera algún error que yo le ponga a este constructor? Que yo sepa, no. Listo, exacto. No importa, pero si vamos a crear un objeto directamente, eso sí está mal. Ah, claro, claro, eso sí. ¿Y qué sentido tiene darle un constructor a una clase abstracta? Supongo que para ahorrar código para los que leen. Y en el sentido de la herencia. Ah, pues hacer super con las hijas. Así no tienes que hacer un constructor para las hijas, sino que haces super y así haces una línea nada más. Y pues también recordemos de que pues si yo tengo una clase, por ejemplo, objeto astronómico extrasolar, define un atributo. La idea es que cada clase, donde tenga sus atributos, inicialice sus propios atributos. Es decir, que aquí tenga un constructor que inicialice el ID y no lo inicialice, por ejemplo, Galaxia, que hereda de objeto astronómico extrasolar, ¿cierto? La idea es que cada clase como tal se encargue de eso. Lo otro, algo particular. El hecho de que esté utilizando el dis.tipo cuerpo 2, ¿esto genera algún error? No, es cierto. Ah, no, no, no tiene error, no. Listo. Toma el 15 entonces. Suponga que agregue la clase enana blanca. ¿Cierto? Esta de acá. Si yo la creo y la área de estrella, algún error, le hace falta definir algún método, o qué debería tener como tal esta clase. Miremos enana blanca, área de estrella. Miremos estrella. Enana blanca solo definió el método, definió otro método que se llama agotar el combustible. ¿Qué debería tener esa clase enana blanca? ¿O qué debería definir? ¿Qué métodos? Explotar, tiene que definir explotar. Y también ¿Cuál creo más? que descripción. Eso. Y además de eso, ¿qué más debería definir? Sí, ¿qué más queda definido ahí? El ¿Hay algún problema constructor, con los ok. constructores? El super. ¿Hay algún problema con los constructores o no? No, cierto, pues Ah, no, no, no. no hay problema porque aquí no definieron ninguno y pues recordemos que se va a definir el por defecto que es vacío y lo mismo pasa con el objeto astronómico extrasolar. No le definieron, entonces estará el vacío. Entonces no hay problema con los constructores. Listo. Y ya para finalizar,
porque las líneas 16 y 17 imprimen false y false. Vamos a ver qué pasa con las líneas 16 y 17. Vemos que ON es un objeto astronómico solar, es un puntador de objeto astronómico extrasolar y se le asignó una nova, ¿cierto? Y la castearon como objeto astronómico extrasolar. Entonces miremos desde el 12 hasta el 17. El 12, ¿imprime true o imprime false? ON es una instancia de objeto astronómico extrasolar. No, imprime false. Porque es que él es el padre, ¿no? No es el hijo. Pero sí es una instancia. Claro, él juega a hacer ese tipo de dato. O sea, el hecho de que sea instancia es que yo lo pueda ver y tomar como un objeto de esa clase, ¿cierto? Y vemos que él puede ser tomar esa clase por la herencia. Exacto. Recuerda que instance of te está preguntando sobre un tipo de datos sobre ese propio objeto al que él apunta. Recuerda que no es al apuntador propiamente, sino es al objeto. Entonces, todo esto les estamos preguntando y por el polimorfismo, pues él puede decir, yo soy de este, ¿sí? Según sus clases superiores. Entonces, él juega a ser de diferentes clases y aquí se está haciendo esa pregunta. ¿Usted también es de tipo objeto astronómico extrasolar? Pues si él está apuntando a Nova y todo esto baja de por allá, pues debería ser true, porque también él juega a ser este tipo de objeto. Listo, dale Alejo. Listo, en el 13. ON es distancia de Nova. Recordemos una ayudita, y es que, como tal, a mí no me importa el apuntador. A mí solo me importa el qué tipos puede ser, ¿cierto? El lado derecho del asunto. Él nació como una nova. Entonces, ¿él es instancia de nova? Sí. ¿Cierto? Entonces, esto me va a dar que es true. El 14. ON es instancia de una estrella. Miremos la herencia, ¿cierto? Miremos que nova hereda de estrella y estrella de objeto astronómico extrasolar. ON es instancia de estrella. Mucho silencio, muchachos. Sí, eso no es. O sea, traducido. Lo que está apuntando este señor puede jugar a ser de tipo estrella. Creo que sí, porque pues era una nova y las novas heredan de estrella. Exacto. Entonces, es correcto. Él como nova puede jugar a ser estrella, porque él hereda de estrella. Dale, dale. Gracias, Michael. La 15 ya la hemos visto, que todos los objetos son instancias son instancias de object. De la 16, ON es instancia de supernova. No, de supernova no. ¿Por qué, Michael? Porque supernova hereda de estrella, pero no es lo mismo a nova heredando de estrella. Estamos apuntando como objeto astronómico extrasolar a una nova, no a una supernova. Sí, se va como por otra rama del árbol de herencias. Exacto. Tendría que ser o estrella o nova, objeto astronómico extrasolar, pero no supernova. Exacto. ¿Y qué pasa con galaxia? Lo mismo, está como en otra línea, ¿no? Ah, sí, exacto. Exacto. Entonces por eso parecen que son false. Esos dos. Exacto. Listo. Bueno, eso es como tal todo el taller. Ya quedaría el ejercicio de GitHub, como todas las semanas, ya estamos trabajando. Este ejercicio también va a ser en Java únicamente, donde se les pide pues ciertos comportamientos y pues importante que lean las notas pues porque pueden darles ayuda. Y bueno, la nota aquí principalmente es que cuando uno está definiendo en el diagrama de clases, creo que no se nota mucho, pero el nombre cuando está en cursiva, es decir, como acostadito,
quiere decir que es una clase abstracta, ¿cierto? Entonces aquí yo le ayudo, escrito es una clase abstracta y pictograma también, porque están un poquito como agachadas. No se ve muy bien, pero así es como se representa en un diagrama de clases, pues una clase abstracta. Y pues sí, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda con el taller, con la práctica, cómo van, si ya empezaron. Sí, o sea, pues en este momento la idea es que estén avanzando. Recuerden pues que ya nos quedan 15 días, ¿sí? Entonces no dejen tampoco esto, pues la idea es que de todas formas vayan subiendo también al repositorio GitHub ese desarrollo de la práctica. Es importante que nosotros estemos también viendo esto, ¿sí? Y tener acceso precisamente al tener acceso nosotros a esto, poder ver que están avanzando. No dejen esto para lo último, porque pues si bien pues tratamos de que no sea tan largo, de todas formas sí hay que hacer muchas cositas. No sé Algo si hay... importante. Dale, Alejo. Dale. Otra cosa pues a recordar pues que el 15 tenemos el segundo examen. Ese segundo examen terminará con el tema de herencia múltiple, que lo estaremos viendo la otra semana. Pues para que también tengan presente esas fechas. Sí, o sea, entonces, qué pena, ¿el segundo examen es en 2 semanas? de este Sí. miércoles que pasó en 2 semanas, sí. O sea, Exacto. hacemos el parcial y al día siguiente y el viernes ustedes presentan la práctica y la sustentación. O sea, miércoles de esa... El dentro de 2 miércoles semanas, 15 y examen. ustedes les tocaría el 17 Y el presentar 17 la sustentación, práctica. exacto, de la práctica. De la práctica. Ok, gracias. Listo. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra duda, preguntas? Pues yo como tengo para- una pregunta del quiz taller. El formulario, Quiz taller, sí, sí. porque es que no entiendo una respuesta. Que es, Alejo. ¿cuál es la utilidad de una clase abstracta? Y De dice este quiz. sí. Heredar constructores y heredar métodos, pero es que la pregunta es, o sea, ¿que la clase abstracta los hereda o que las subclases lo hereden? O sea, ¿a qué te refieres cuando tú Las dices la subclases. pregunta? Sí, la Ah, ok. subclase. La intención es esa, ¿sí? O sea, uno las pone abstractas con el fin de que se hereden y ya ellos las implementan. Ok, gracias. Con Listo. gusto. Gracias a ustedes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, pues la... Recordar respondemos. profe, lo de hoy, lo que estabas diciendo las 2:30. Ah, bueno, sí, nuevamente la invitación de que hoy a las 9:30, hoy a las 2:30, dado que ayer tuve problemas con el internet y no se pudo hacer la reunión, los que estén invitados, por favor, nos hacemos uso del mismo link de ayer, ¿sí? Yo voy a estar ahí en el mismo link de ayer, ¿sí? Y estaremos a las 2:30 atendiendo precisamente esto. ¿Listo? Pero tú le escribiste correito o no. ¿Cómo? ¿Tú le escribiste un correo o no? Pues la verdad no alcancé a hacer esto. De hecho, No, escríbelo aquí no, en voy a el salón, hacer, eso les notifica, voy a hacer con la más bien ahorita invitación. una creación de invitación nuevamente Ah, listo. con toda la gente. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, no, entonces muchas gracias, muchachos. Profe, Entonces, yo tengo una pregunta acerca de los comentarios de las exposiciones. ¿Ya están subidos o...? sí, claro, o sea, yo ya las exposiciones se dieron las notas y recordemos que ustedes tienen a un compañero que fue el que las subió. Entonces yo ya les envié a él los comentarios y la evaluación pues particular de cada una. Entonces es con él que ustedes tienen que averiguar y las notas están ya subidas pues en el CIE desde esa época. Ah, ok, gracias. ¿Listo, José? Bueno, listo muchachos. Entonces muchas gracias por estar hoy. Y nuevamente lo que está lejos, ya voy a extender otra vez la invitación para que estén ahorita a las 2:30, los que puedan pues de las tutorías pues que estamos haciendo para reemplazar la de ayer. Y entonces nos vemos la próxima semana. Bueno, profe, hasta luego. Profe, yo tengo Dime. una pregunta sobre el trabajo, pero... Dale. ¿La hago ya o Sí, espero que- ya, porque si no estaríamos cerrando sesión. Bueno, es que pues entre los integrantes de mi equipo pues hemos como discutiendo sobre el desarrollo del mismo y la verdad no nos sentimos como seguros con la idea original del parqués que pretendíamos desarrollar. Pues para cumplir con los requisitos del enunciado tendríamos como que agregar cosas que no son propias
del parqués, y además tenemos como la limitante de la interfaz gráfica, y se tornaría como molesto y complejo jugarlo por menús. Claro. Entonces, pues planteamos como una nueva idea, que sería como desarrollar algo más enfocado a un sistema de información, y nos inspiramos como en una película en donde se hacen apuestas en una cárcel, y pues ya tenemos pues como adelantado como el diagrama de clases y las funcionalidades. Entonces, pues para preguntarte si lo podríamos cambiar y si habría que volver a presentarte las diapositivas y... No, Juan, o sea, ustedes lo pueden cambiar, sí, lo importante en su momento fue poderles dar una colaboración y unos comentarios previos, pero esto es totalmente válido, sí. Si ustedes, eso les había yo insinuado muchas veces a los que querían hacer algún juegos. De todas formas, ya ustedes lo están viviendo y ya la idea es que puedan tomar la decisión. Si tienen alguna duda o algo, pues ahí está Alejo, estoy yo, para mostrarnos pues en asesorías de cómo van avanzando, pero no es obligatorio volver a hacer la exposición ni nada, ya ustedes presentan su trabajo ya normal con el nuevo dominio. Lo importante pues recordemos que las funcionalidades deben tener un alcance, sí, que sea complejo, no solo un cruz puede borrar, crear y ya, sí. Y en ese sentido, pues ya todo lo otro pues está claro pues ahí en el enunciado. Entonces no hay problema pues que cambien eso, Juan. No, listo. Profe, muchas gracias. No, a ustedes por preguntar. Bueno, chicos, nuevamente, ¿hay alguna nueva pregunta o algo? Y si no, pues entonces cerramos la sesión. Bueno. Entonces, si no hay... Listo, muchas gracias. Voy a tener ya la grabación y nos despedimos y feliz resto Profe, de fin de semana. Dale, Hernán. Nosotros